Ok, pues hoy vamos a continuar y terminar hablando de la deidad de Jesucristo y vamos a hablar acerca del arrianismo. Doble R. Entiendo que es con doble R, porque hay otra cosa que se llama el arianismo. ¿Y qué es el arianismo? Esa es la creencia de que la raza blanca es la raza suprema. Exacto, el arianismo es la creencia en la supremacía de la raza blanca, y no es de eso que vamos a hablar. Vamos a hablar del arrianismo. Donald Trump, ay. Y sí, hay muchos que... Están por ahí que... Pues el arianismo fue un reto mayor a la iglesia que el ebionismo. Porque esto fue ya en la iglesia gentil, ¿verdad? En la iglesia, lo vamos a llamar en el grupo grande, la iglesia ortodoxa, pues fue un movimiento bastante fuerte y después continuó existiendo por muchos años, y en cierto sentido yo creo que preparó a algunas partes de Europa para la entrada del Islam. Parece que las ideas que constituyeron el arrianismo fueron desarrollándose poco a poco. Hay otra cosa también, es que existen grupos, ¿verdad?, modernos que son del arrianismo. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, que estas ideas que fueron constituyendo el arrianismo fueron desarrollándose poco a poco, pero llegaron a su forma final bajo la enseñanza de Arrio, que era presbítero en Alejandría, en Egipto, alrededor del año 300. Tienen cierta compatibilidad con algunas ideas gnósticas y platónicas, la idea que Dios es demasiado puro para crear el mundo material, y esto quizás facilitó su aceptación. Los postulados fundamentales del arrianismo son los siguientes. Ven un monoteísmo extremo que ve a Dios como una singularidad trascendente y que no es posible entender a Dios. La unicidad de Dios era la verdad que los arrianos enfatizaban a expensas de las otras verdades. Esto es algo de la filosofía griega que también tenemos en el Islam. El Islam, ¿verdad?, cree que Dios es esta singularidad trascendental que no podemos entender. O sea, el Dios islámico, no existe una teología islámica porque Dios es un punto, una singularidad, un punto, ¿verdad?, trascendental que no hay forma de nosotros entenderlo, solamente podemos entender sus mandatos, que son arbitrarios. Pero ¿verdad?, los griegos tenían esta idea de que para la perfección se consistía en esta singularidad donde no había absolutamente ningún tipo de división ni complejidad ni nada, sino que era una unidad perfectamente pura, ¿verdad? Pero eso son ideas filosóficas de los griegos, no es lo que en sí dice la Biblia. Y ese era el primer punto, monoteísmo extremo y Dios con una singularidad trascendental. Número 2, el Hijo es una criatura, un ser creado. Es el único ser creado de la nada directamente por Dios, y por eso es que ellos dicen que cualificaba como hijo de Dios, porque ninguno de los otros seres eran ni tan siquiera creados por Dios, sino creados por el Hijo. Es el puro producto de la voluntad de Dios y no es en ningún sentido una parte natural de Dios ni una emanación involuntaria de Dios. El lema de los arrianos es que hubo un tiempo cuando Él no existía. There was when He was not. No, there was when He was not. Hubo un tiempo, hubo cuando no existía. No te ponían la palabra tiempo. Hubo cuando no existía. No comparte en ningún sentido la sustancia ni materia de Dios ni sus atributos infinitos. Ahora, habían tres puntos de vista distintos entre los arrianos, a diferencia de en cuán diferente era el Hijo del Padre.
¿verdad? En contraste con el punto de vista ortodoxo, que es que eran iguales en sustancia. Así que primero estaban los que decían que era disimilar en sustancia, que era an homoousios. An homoousios, usios es sustancia, an quiere decir no, homoousios quiere decir que no es similar en sustancia. An homoousios. Estaban los que decían que era similar al Padre, que eran homoios. Y estaban los que decían que era de una sustancia similar al Padre, que eran los homoiousios. Homoiousios. Así que eran distintos en sustancia, similar en sustancia. Y el punto de vista ortodoxo, que eran iguales o de la misma sustancia, que era homoousios. El que era similar es homoiousios. Eso va a estar en las notas. Uno es homo y otro es homoios. Igual y similar. Esos son, si quieren en el texto pueden ver las diferencias que eso creaba, pero básicamente los tres grupos existían y eran simplemente, habían algunos detalles de lo que ellos decían que en verdad, en cuanto exactamente a los detalles, pero eso no es de tanta, ¿verdad? Importancia práctica, porque básicamente todos estaban diciendo que Jesucristo era diferente, que era diferente y no era parte de Dios, era una creación de Dios, ¿verdad? Después que no sea la misma, no sea parte de la misma sustancia, pues es algo distinto. Así que ese es el segundo punto. Tercer punto es que el Hijo a su vez es creador de todo lo otro que existe, ambos del mundo material y espiritual. Por lo tanto, el Hijo viene a ser como un semidios digno de adoración. Se le atribuían los títulos de divinidad de manera honorífica. Ahora, esto crea unos grandes problemas. Porque aunque tratan de resolver el problema del monoteísmo, de cómo Dios puede ser uno, ese tercer punto que hace al Hijo el creador de todo lo otro que existe y que entonces viene a ser un semidios digno de adoración, lo convierte en un punto de vista politeísta. Y los testigos de Jehová, que son los arrianos modernos, básicamente admiten que hay más de un Dios, ¿verdad? Que Jesucristo es un segundo Dios, pero un Dios inferior. Son politeístas de estilo greco-romano porque convierten al Hijo en un ser creado, pero siguieron adorándolo porque la Biblia lo llama el Hijo de Dios. Contiene serias contradicciones y se basa en una crasa redefinición de términos. Casi todo el error, si uno lo busca, tratan de decir lo que dice la Biblia, lo que dice, ¿verdad?, las personas que creen, que tienen el punto de vista ortodoxo, pero los redefinen. Tienen un Dios que no es un Dios, perdón, tienen un Dios que no es Dios, un hijo que no es un hijo, un monoteísmo politeísta y un ser que ni es Dios ni es hombre. Así que, y eso es algo que es cierto con todo error. Mientras más uno se aleja de la verdad, más contradictorias son los términos que se usan. El problema es que muchas veces el error se esconde en una complejidad artificial y entonces la gente, al tratar de entenderlo, ¿verdad?, gastan tanto tiempo que piensan, wow, esto debe ser algo bien sofisticado e intelectual porque es tan complejo, ¿verdad?, que solamente una persona bien inteligente lo puede entender.
Pero casi siempre cuando las cosas son tan complejas que solamente una persona inteligente las puede entender, es porque no es cierto. Porque la verdad casi siempre se puede destilar y resumir en una forma sencilla. Porque todo viene de más sencillo, más complejo, pero casi siempre, por eso está la idea, ¿verdad?, que uno puede hacer bosquejos. Empieza una premisa, puede tener subpuntos, ¿verdad?, y dentro de esos subpuntos hay otro subpunto. Y se va poniendo más complejo a medida que uno va mirando los detalles de eso, pero casi siempre se puede resumir, ¿verdad?, en una oración. Por eso Dios dice, yo soy el que soy, parte es porque Él es el único que existe, ¿verdad?, el único, la causa incausada, pero también es porque básicamente toda la verdad se puede resumir en eso. Yo soy el que soy, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es toda la verdad se resume ahí. De ahí abajo, pues todas las cosas son detalles de esa verdad infinita. Así que cuando la verdad se ve demasiado compleja y no se puede resumir, es porque no es cierto. Es exclusivo, porque entonces la gente del burgo no lo puede entender. Exacto. Entonces no le va a llegar la supuesta verdad que ellos dicen tener. Exacto. Y fíjense, ¿verdad?, que la ciencia, la historia, el inglés, las matemáticas, todas esas cosas tienen un aspecto que es muy sencillo, ¿ves? Entonces, ¿cómo se llama? Esa verdad se la puede enseñar a los niños. Empiezan en la escuela elemental a aprender todas esas cosas, ¿verdad? A medida que entonces van aprendiendo esas cosas fundamentales y básicas y van entendiendo la relación entre todas esas cosas, pues entonces se le van enseñando un detalle más profundo a nivel intermedia, después a nivel de escuela superior, después a nivel de universidad, que es la escuela graduada, pero lo que están haciendo es esa misma verdad, la están refinando para entender los detalles y las relaciones, ¿verdad?, usando terminologías más específicas, pero ¿verdad?, la esencia de todo eso se le puede enseñar hasta a un niño en la mayoría de los casos. Algunas preguntas hasta ahora. Habíamos visto, ¿verdad?, que para continuar entonces describiendo los problemas que hay, estas contradicciones, vimos arriba que Jesús se llama el unigénito Hijo de Dios. Es importante notar que los hijos, aunque no son la misma persona que sus padres, comparten todos los atributos esenciales de su naturaleza. Esto es cierto no solo en los seres humanos, sino también en las plantas y los animales. Vamos a ver algunos versículos. Así 1:10 al 12 dice, después dijo Dios, del 11 al 12, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Las cosas producen, los hijos de ellos son según su género, según su naturaleza. En Mateo 7:16 al 20 expande esto a otras áreas de la vida. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y aquí me imagino que buen árbol y mal árbol está hablando, ¿verdad?, de, por ejemplo, si estamos buscando naranja, ¿verdad?, china. Están las chinas buenas, ¿verdad?, las que son dulces y bonitas y rojas, y entonces están las déjame chequear eso, a ver quién es, porque puede ser que no se llama. Sí. Están en
China no puede echar otra fruta. Se supone que no se haga ni tanto. Se supone que Porque la Biblia lo dice. Y la gente hace un Nosotros a la derecha, la segunda parejático. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros trae este tema de control? ¿Cómo esto no puede ayudar a entender? Son filosofías de que eso la iglesia Ok, son filosofías que yo vuelvo después de la clase, yo voy para ahí. el concepto de Jesucristo Okay. como hijo de Dios. Okay. Son los primeros ataques ¿Cómo? que hubo a la persona de Jesucristo. Exacto. Sí, súper, sí. Pues siempre se han discutido, Bien. siempre se habla. Entonces, pues, el problema es que lamentablemente esos errores siguen continuando Y hay a quien través lo del cree. tiempo, sí, y los Sí. creen y forman iglesias alrededor de esos errores y pues 2000 años llevamos tratando de erradicarlo y siguen por ahí como las la junta de las enemigos siempre aparece y dice de dónde. Como la tierra plana, hay gente que usa la Biblia también. Sí, no, y eso, y eso de lo de la Tierra es plana, se creó un mito acerca de Colón, que dicen que lo que Colón fue el que probó que la Tierra era redonda y que la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque como todos cristianos pues son unos brutos, pues enseñaba que la Tierra era plana. Y que entonces Colón, ¿verdad?, se fue en contra de los cristianos y la Iglesia Católica y le probó al mundo que la Tierra era redonda porque, ¿verdad?, él sabía que podían llegar hasta la vuelta a la Tierra. Y que la Iglesia Católica, pues decían que eso no era posible. La cosa es que eso nada de eso es cierto, eso es un invento que la gente se fue inventando para desprobar, por irse en contra de la iglesia en la cuestión de la evolución. Y eso fue algo que se fue creando ese mito que no es absolutamente cierto en ningún sentido. Lo que Colón estaba diciendo era, o sea, la iglesia católica decía, sí, no puedes llegar hasta la India, y en eso estaban completamente en lo correcto. Era muy lejos, no es que la Tierra fuera plana, es que ya sabíamos que la Tierra era redonda, pero sabíamos el tamaño de la Tierra. Y entonces las carabelas que esa gente tenía solamente podían llegar más o menos hasta el Nuevo Mundo. Hasta el Nuevo Mundo, pero eso es solamente una tercera parte del camino hasta el Pacífico, hasta la China. Entonces Colón decía, yo voy a tirarme en carabela hasta la China, y ellos dijeron, no hay forma que tú puedas llegar, se te va a acabar la comida, porque eso es un viaje larguísimo, ¿ves? Y es cierto, o sea, ese viaje no se pudo dar o sea, ir directamente desde Europa hasta allá sin parar. Yo creo que fue cuando básicamente estaban ya los buques de vapor que se podía hacer. Pero él insistía en que él podía llegar, y la cosa es que eso es algo que era ilógico. Lo que Colón de verdad estaba proponiendo era algo que no hacía sentido, era ilógico. La única forma que alguien podía estar insistiendo tanto en algo así es que él tenía que saber que había algo ahí. O sea, él decía, porque él se tiró en contra de todo el conocimiento, no solamente de la Iglesia Católica, pero el conocimiento de los griegos y todas esas cosas, insistiendo que no, que él podía llegar a la India y que más o menos estaba en cierta distancia. Y él trató de hacer unas cosas para recalcular el tamaño de la Tierra, pero la cosa es que probablemente había unos mapas donde habían llegado hasta ahí y sabían que había tierra en esa distancia. Lo que pasa es que él asumía que era la India, pero era otra. Anyway, eso no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver que estos errores, ¿verdad?, que ya se han probado por años y años, entonces siguen saliendo, como eso de la tierra plana, que eso es algo que nadie ha creído eso por más de 2000 años, mucho más de 2000 años. Ok, pues volviendo otra vez a
Mateo 7. Perdón la interrupción. Que por sus frutos los conocería. ¿Acaso se recogen uvas de espino o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por su fruto los conoceréis. Nosotros teníamos un arbolito, ¿verdad?, que sembramos, y era supuestamente un árbol, yo no sé si era de toronja o de cierto tipo de china, pero era un árbol injertado, ¿verdad? Entonces la parte injertada se murió y siguió saliendo el patrón de la raíz, y entonces da un fruto, que es la naranja agria esa, ¿verdad? Yo imagino que eso es lo que ellos llamaban ese, ¿verdad?, que no era el buen fruto, es la forma silvestre de estos árboles, ¿verdad?, que esa gente tenía, porque el hecho de que son dulces y todo eso es porque hemos ido seleccionando a través de miles de años los mejores frutos. A alguna gente le gustan estas naranjas agrias, ¿verdad? A mi esposa lo usa como si fuera limón para cierta comida, y eso se usa mucho aparentemente en el oriente, donde es ella, y usan esas naranjas agrias, y eso no lo mata nada, ¿verdad? Esos árboles tienen una clase de espinas, y eso da fruto todo el tiempo, todo el año. Pero da, ¿verdad? Según tratando de injertarle algo, no pegó, ¿verdad? Y esa raíz, ¿verdad?, esa genética salió, ¿verdad?, que era esa genética silvestre. La aplicación a eso es que para que Jesús sea un hijo engendrado de Dios, tiene que compartir su naturaleza esencial, ¿verdad? Le vimos que era el Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Esto quiere decir que tiene que compartir los atributos infinitos de existencia, poder, conocimiento, bondad, de amor y santidad. Quiere decir que en esencia comparte la divinidad de la deidad, o sea, su naturaleza divina. Lo que no comparte es la persona de Dios, pero en toda su naturaleza, en todo su ¿verdad?, cualidad es Dios. Lo que pasa es que, como habíamos visto, ¿verdad?, deriva de Dios, pero no por la voluntad de Dios. No es un producto de la voluntad de Dios, es un producto esencial de la naturaleza de Dios. Dios tiene que ser así, ¿verdad? No puede ser de otra forma. Es como 2 más 2 es 4. Eso es parte de eso. La matemática es un producto de la naturaleza de Dios. La matemática, estaba hablando con mi esposa, que la matemática es algo que es increíble. Estábamos tratando de resolver un problema que le habían asignado a mi esposa, y había una secuencia, entonces combinaba dos cosas que eran bien distintas, que era subir algo a una potencia de algo, por ejemplo, y entonces dividido por lo que llaman se me olvidó el nombre, pero es pero el símbolo que tiene un punto de exclamación, era algo como, si uno coge C a la X sobre X factorial, entonces eso daba que era E a la menos X, una cosa así, porque esta es la suma de esto de 0 a infinito, y daba eso, y yo decía, wow, eso es, o sea, aún no entendiendo lo que todo esto significa, eso es que eso pueda resolverse a algo así. Entonces es un exponencial que aparece un montón de cosas. Esto aparece en la estadística y un montón de... Es un problema de estadística que relacionaba, por ejemplo, si uno tiene una tienda y hay un promedio de personas que vienen a esa tienda todos los días, pues eso sigue cierta distribución, ¿verdad?, donde el promedio es lo más común, pero a veces vienen más gente y a veces vienen mucha menos gente, ¿eh?
pues uno puede decir, bueno, la probabilidad de que esa cantidad de gente sea mujer es tanto. Pues entonces tú sabes, basado en eso, que si tú vas a plotear la cantidad de mujeres que entran, también sigue el mismo patrón. Y entonces eso se basaba, había que hacer, era una cosa que envolvía todas las distintas opciones, una cosa bien compleja, y tenía una solución fácil. Y hay algo de la matemática que no hace, que alguien dijo que era el unreasonable utility, la utilidad irrazonable de la matemática. O sea que la matemática funciona mejor de lo que uno esperaría que funcionara. Y yo le estaba diciendo a mi esposa que la matemática era como la naturaleza de Dios, que estaba como colándose a través de... Es como si Dios se cortara, entonces, ¿sabes que a veces uno se corta y como que sale líquido? Sí. Dije, es como el líquido de Dios que sale en la matemática, como que uno ve algo de la naturaleza de Dios saliendo de ahí, ¿verdad? Porque Dios es lógica y la matemática viene de la lógica. Pues de esa misma forma, ¿verdad? Que la matemática es como una emanación de Dios, ¿verdad? Pues también el Hijo es una emanación de Dios. Tiene que ser así, igual que ¿verdad? 2 más 2 tiene que ser 4, no puede ser 5. Volviendo ahora a la historia del arrianismo. El arrianismo fue condenado como una herejía en el Concilio de Nicea y se produjo el Credo de Nicea, que le da estructura a la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, la batalla continuó por un tiempo y varias tribus germánicas se convirtieron al arrianismo y siguieron practicando su religión después de invadir a Europa y al norte de África. En cierto sentido, prepararon a España al norte de África para la invasión islámica, ya que comparte con el Islam la idea de un monoteísmo trascendental absoluto. Para el año 1000 el arrianismo había desaparecido, pero en vez, ¿verdad?, teníamos ahora el Islam. Donde el arianismo había sido bien fuerte, pues entonces el Islam vino, excepto en Alemania de por sí, que poco a poco se fue ¿verdad?, haciendo trinitario. El arrianismo tuvo un resurgimiento después de la Reforma Protestante y los Testigos de Jehová son el grupo representativo del arrianismo hoy en día, ¿verdad? Y si uno habla con los Testigos de Jehová, básicamente esa es la característica principal de los Testigos de Jehová, más otra cosa un poquito rara que tienen, como no creen en el infierno, pero su esencia es puramente el arrianismo, y me parece que hasta habían ellos, ¿verdad?, los fundadores de eso habían leído mucho los escritos de esa gente y básicamente los habían adoptado. Algunas preguntas acerca de el arrianismo y lo que es. Okay. Así que estamos viendo, ¿verdad?, los distintos ataques, ¿verdad? Habíamos dicho que habían 3 maneras de atacar, ¿verdad? El problema con la persona de Jesucristo es que es, ¿verdad?, Jesús es uno, una persona. Jesús es Dios y Jesús es deidad. Aquí la naturaleza divina y la naturaleza humana y la naturaleza divina, y es uno, ¿verdad? Así que estos son ataques a la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Y hay distintas maneras. El arrianismo tiene que ver también con el aspecto trinitario de eso, mientras que el elionismo, ¿verdad?, es mucho más, básicamente elimina, es más extremo, ¿verdad?, en cierto sentido. Entonces hay otra filosofía que es más bien moderna, que básicamente lo que dice es: nada de esto importa, ¿verdad?, ¿para qué nos pasamos tiempo? Porque esto no tiene ninguna utilidad práctica. Se llama el funcionalismo,
y se basa en la filosofía pragmática, ¿verdad? Casi todos estos errores es alguna filosofía que aceptan como la verdad y entonces tienen que interpretar lo que dice la Biblia basado en esta filosofía que ellos ponen, ¿verdad?, por encima de la Biblia. Habíamos visto, ¿verdad?, en el principio de los estudios, por lo menos no sé si enfaticé esto mucho, pero la idea de que no es que la filosofía sea mala, es que la filosofía tiene que adaptarse a lo que dice la Biblia, entonces usar esa filosofía que deriva de la Biblia para entonces entender mejor la Biblia. A medida que la entendemos mejor, entonces va adaptando la filosofía. Pero cuando uno coge una filosofía antibíblica y pone eso por encima, pues entonces influencia cómo nosotros interpretamos la Biblia, ¿verdad? Porque es nuestra manera de pensar, son las herramientas mentales que estamos usando. Así que si uno pone por encima de todo el pragmatismo, ¿verdad?, que las cosas tienen que ser prácticas, entonces pues esas personas niegan la importancia de enfocarse en la naturaleza de Dios y de Jesucristo y se enfocan más en su obra. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo para mí? No quién es Él en sí mismo. Pero el problema eso crea un gran problema, ¿verdad? Como la razón que todas estas cosas sabemos que están mal es porque hay problemas que no contestan. Eso es como un arquitecto, como alguien ser arquitecto sin saber nada de ingeniería y simplemente dibujando cosas. Pero la cosa es que para uno construir un edificio, una máquina, hay que saber algo acerca de las propiedades de los materiales que los componen. Por ejemplo, yo una vez cuando era niño, me ponía a diseñar cositas. Me gustan mucho las cosas del espacio y de los cohetes, y dije, voy a diseñar una máquina que pueda producir oxígeno líquido. Y entonces dije, bueno, la cosa es que se supone que uno pueda comprimir las cosas un montón. Y digo, voy a poner una turbina que dé vuelta y eso. Y más o menos la diseñé. Pero el problema es que nunca se hace de esa forma porque ese tipo de estructura no aguanta las presiones que se necesitan para crear eso. Así que obviamente esa idea es tremenda si existe un metal que pueda aguantar eso, pero como no existe, pues no es práctico. Y esa función, ¿verdad?, las propiedades de los materiales es muchas veces el punto limitante para muchas cosas, ¿verdad? Si tuviéramos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un material, porque alguna gente dice, bueno, podemos hacer como una soga que está atada a un satélite, y los satélites si van más lejos que lo que llaman la órbita sincronícida, que es donde el satélite está a la vuelta a la Tierra cada día, una vez al día. Entonces, si está más afuera, pues la vuelta la da más lenta, y si uno tuviera un cable que conecta eso a un satélite que está un poquito más afuera, pues entonces mantendría el cable tieso y uno podría simplemente ir al espacio en un elevador. Se llama space elevators. El problema es que el peso de ese cable sería tanto y tanto y tanto que no hay ningún metal que lo aguante, porque es un cable que se ve como 10.000 millas, que es demasiado grande. Si pudiéramos producir fibra de diamante, sí podría aguantarlo, pero problemita, no podemos producir fibra de diamante, es bien difícil. El material, la naturaleza de ese material es bien importante para la función de ese material, ¿verdad? Y de la misma manera, la naturaleza de Jesucristo es esencial para la función. La función de las cosas están íntimamente ligadas, pues las propiedades se expresan en términos de cómo se comportan. Decimos que Dios es omnisciente, que es algo que tiene que ver con su naturaleza, pero quiere decir que Dios lo sabe todo, que es algo que tiene que ver con la función, ¿verdad? Si decimos que Dios es santo, quiere decir que Él nunca peca. Si decimos que Dios es omnipotente, es que Él puede hacerlo todo. Toda la naturaleza tiene que ver con un comportamiento, con una función. Esas dos cosas están íntimamente ligadas y esta gente trata de separarlo.
la relación entre naturaleza y función actúan como un tipo de paradoja y hay que estudiar la Biblia ambos de un punto de vista ontológico. Ontológico quiere decir basado en lo que las cosas son en sí mismas en cuanto a sus propiedades básicas, y del punto de vista de función para tener una perspectiva correcta, porque las dos cosas están tan íntimamente ligadas. Entonces voy a mencionar un tema y después las consecuencias de la deidad de Jesucristo, pero simplemente lo voy a mencionar, pero más tarde vamos a mirar este aspecto de la deidad de Jesucristo. La defensa más importante de la deidad de Jesucristo es que Él es. ¿cómo sabemos que Jesucristo de verdad es Dios? Si usted está tratando de probarle a alguien ¿verdad? Que es un ateo, que considere quién es Jesucristo. Porque, por ejemplo, alguien estaba diciendo, si alguien viene a mí, ¿verdad? Una mujer viene a mí y dice, mira, estoy encinta y nunca tuve, ¿verdad? Pero yo soy virgen, yo no, ¿verdad? No cometí adulterio, especialmente si está casada con otra persona, eso fue Dios que vino, ¿verdad? Y me puso encinta, ¿qué uno va a decir? No, usted o está loca. Es loca, es un bostero, ¿verdad? Pero ¿por qué en Jesucristo lo creemos? Porque la vida de Jesucristo no es una vida normal, ¿verdad? Y la prueba más importante es la resurrección. Así que después vamos a ver la evidencia que apoya ese evento, ¿verdad? Pero la resurrección, y si conocemos esa evidencia, ¿verdad? Podemos presentársela a las personas y por lo menos le ayuda a considerar eso, ¿verdad? A personas ¿verdad? Que no creen en Dios. Que no son, en Puerto Rico no son tantos, pero especialmente entre los jóvenes, ¿verdad? En las universidades pues hay muchas personas así, pero eso lo vamos a ver más tarde, pero quería ponerlo aquí para que, ¿verdad? Supieran que esa evidencia de la resurrección de Jesucristo lo que hace es especial y justifica, ¿verdad? Todas estas otras cosas llegando hasta su concepción. Hay unas consecuencias de la deidad de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo tenía que ser Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Dios tenía que venir en forma de hombre? Hay cuatro consecuencias de esto. Y quizás hay más, pero estas son las más importantes. Primero eso significa que podemos conocer a Dios, ¿verdad? Y esto es una de las grandes diferencias con una religión como el Islam. Jesús dijo que el que lo había visto a Él, había visto al Padre. Cuando leemos acerca de la vida de Jesucristo, podemos estar confiados que Él representa el patrón perfecto para nuestra vida y podemos estar confiados que en Jesucristo vemos a Dios como una persona. Jesucristo manifiesta todo lo que podemos conocer de Dios y lo hace usando el interfase más accesible, el de un ser humano. El Islam tiene un Dios que no se puede conocer, que solamente da órdenes, que solo revela lo que quiere, lo que Él desea o quiere, no lo que es. El Islam dice, ni trate de conocer a Dios, dice, porque es una blasfemia decir que quieres conocer a Dios, porque para conocer a Dios tendrías que ser como Dios, y eso es exactamente lo que enseña el cristianismo. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Quiere decir, uno ya comienza poniendo eso por sentado, que permite que nosotros conozcamos a Dios, ¿verdad? A través de esa interfase que es Jesucristo, que es, ¿verdad? Dios el Hijo. Y que es una de las consecuencias, podemos conocer a Dios. Número 2, podemos tener salvación. Como Jesucristo es Dios, su muerte paga por los pecados de toda la humanidad. Siendo Dios, permite que pueda sufrir infinitamente
y de esa forma pagar por los pecados de todas las personas que han existido y que vayan a existir, y pagar un pecado infinito, porque la Biblia es bastante clara en decir que el tormento del infierno es un tormento eterno. No es que el tormento sea eterno, es que también la persona siendo atormentada es eterno. Va a estar allí para siempre. ¿Cómo puede, ¿verdad?, pagarse una deuda infinita en un tiempo limitado, que es el tiempo que estuvo en la cruz? Porque Dios es infinito. Él puede sufrir infinitamente porque es infinito. Nosotros, yo creo que podemos visualizar que cuando una bacteria muere o una cucaracha muere, ¿verdad?, o cuando uno pisa una cucaracha, ¿verdad?, o tortura una cucaracha, no va a sentir el mismo dolor que si uno hace a su mismo perro, ¿verdad? Por eso en Puerto Rico, pues las peleas de gallo se permitían, pero mientras que las peleas de perro no se permitían, ¿verdad? Porque nosotros tenemos gallinas y gallos, y te puedo asegurar que no parece que las gallinas sienten el mismo tipo de dolor que sienten perros, que hemos visto como animales comiéndose vivo a una gallina y no me molesta. Así uno piensa, ¿verdad? Y de la misma forma, un ser humano sufre de una forma bien distinta a, por ejemplo, un perro, porque un perro simplemente, ¿verdad?, llora cuando uno le da un cantazo, o cuando piensa que le va a dar un cantazo, pero ellos no se preocupan por muchas otras cosas que los seres humanos se preocupan, y podemos sentir un dolor de cosas que no están físicamente doliéndonos. De la misma forma, Dios, siendo infinito, puede sentir un dolor mucho más fuerte, y Jesucristo, siendo Dios, siendo parte de la deidad, pues podía sufrir infinitamente y pagar por nuestros pecados, y Él tenía que ser Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Entienden esa consecuencia? Número 3. Dios quiere estar atado a su creación. La encarnación hizo un cambio eterno en la persona del Hijo, ya que lo unió a la naturaleza humana. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, es una consecuencia de que Jesús era hombre, pero es una consecuencia solamente si Jesús de verdad es Dios. Si es una creación de Dios, pues entonces eso de verdad no nos une a Dios. ¿Ves? Porque entonces Jesús no es Dios con nosotros. Es un Dios con nosotros, no es Dios con nosotros. Y número 4, debemos adorar al Hijo como el Hijo, incluyendo su forma encarnada, es parte esencial de la divinidad. Nos incumbe adorar al Hijo en la misma forma que adoramos al Padre y al Espíritu Santo, y eso es algo que dice mucho la Biblia, que las personas honren al Hijo de la misma forma que honran al Padre, ¿verdad?, y al Espíritu Santo. No es simplemente por, como decía, el término que usaron, que ellos honraban a Dios, pero era por cortesía, o en una forma honorífica. O sea, nosotros no adoramos a Jesucristo de forma honorífica, lo hacemos porque se lo merece, que Él de verdad es parte de la deidad, es Dios. Unas preguntas acerca de la deidad de Jesucristo. Preguntas acerca del arrianismo, funcionalismo. Pues vamos entonces a comenzar la humanidad de Jesucristo. Así que apagar esto, prenderlo para separarla.